algo que me encanta a mí en la historia, y para eso tenemos a nuestro historiador Romer Escarriola, que nos viene a contar algo que probablemente lo damos por sentado aquí en Panamá, algo que es una necesidad básica, pero no sabemos realmente su historia, y es la evolución de la educación en Panamá. Nosotros sabemos que en Panamá pasamos por momentos, era la conquista, cuando fue la conquista, y en este proceso de liberación pasamos por momentos muy malos económicamente, al tal punto que Colombia, pues, éramos parte de Colombia, pero no nos miraba porque éramos un pueblo que no les interesaba económicamente. Entonces no teníamos absolutamente nada. ¿Cómo surge la educación aquí en Panamá? Bueno, lo primero es que vine vestido de ají. Como pero siempre, no me con encanta. la camisa anterior, porque la camisa anterior que vine en el programa era el cuello negro. Ajá. Me Así acuerdo. que vine a Ahora con solidarizarme cuello con blanco. ustedes. Quiero empezar por eso. La educación en América, el dato más tardío que tenemos es de los aztecas. Oh. 300 años antes que se montara la educación en las 13 colonias de los Estados Unidos, ya los aztecas tenían educación obligatoria Los y aztecas. gratuita, incluso estudiaban la ciencia y el estudio de los astros. Cuando llegan los conquistadores españoles, ellos traen su propia educación, una educación clerical, y en Panamá la Vieja establecen sus primeros conventos y sus primeras iglesias. Esas iglesias tienen, esos colegios tienen una orientación de carácter eminentemente religioso. Profesor, quiero pausar ahí un momento. Usted dijo los aztecas. Los aztecas abarcaban desde el territorio, que actualmente es de México hasta... Ellos tenían los aztecas principalmente en Tenochtitlán, pero habían diferentes grupos que se extendían por toda que la región de incluso Latinoamérica. estaban en contradicción con el poder del emperador De Tenochtitlán. de Qué Tenochtitlán. interesante. Y eso nos repercute a nivel hasta el Istmo de Panamá. Como no, pero lo que sucede es que todo el conocimiento de los aztecas y todo el conocimiento de las sociedades prehispánicas quedan totalmente decapitadas cuando llega el Claro. Imperio Español. Cuando Ahora, llega el el Imperio Español viene con una educación a base del clérigo, ¿no? ¿Cómo no? Exacto. Ahora, ¿cómo comienza? Es donde son nuestros primeros pasitos Sí. en la educación a nivel nacional, ¿cierto? Sí. Como institución, entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, las primeras referencias las tenemos en Panamá la Vieja, donde habían escuelas, y escuelas principalmente vinculadas con la iglesia y con los monasterios, con los padres, los agustinos recoletos, los jesuitas, las madres de la Concepción y todas las órdenes religiosas que llegaron en la época de la colonia. Solo tenemos una universidad en la colonia, que fue la Universidad de San Javier, que las ruinas están en el casco antiguo. Esa universidad tenía todos los lineamientos específicos de el currículum de las universidades españolas y de América Latina. Esa universidad no se iba a construir porque no había dinero en Panamá, y un sacerdote que tenía dinero lo que hace es vender sus casas y alquilar sus casas, y que con eso se va a construir la Universidad de San Javier. Incluso hubo oposición de parte de los clérigos de Quito para que no se construyera esa universidad. ¿Por qué razón, profesor? Porque dice que no había el dinero para pagar. Francisco Javier de Luna, Victoria y Castro fue su regente y uno de los principales rectores de esa universidad. Okay. Y no había dinero para pagar la cátedra de teología y de filosofía, y él puso de su propio dinero eso. Incluso hubo una polémica muy grande que posteriormente Francisco Victoria de Luna y Castro venció, pero esa universidad fue efímera, duró muy poco, unos 16 años. De ahí surgió grandes talentos. Sebastián López Ruiz, uno de los primeros panameños considerado como uno de los precursores de la química y la botánica en Panamá. Qué interesante. Y que incluso tuvo polémicas con un colombiano de apellido Mutis, porque hubo un descubrimiento de la famosa quina, y la famosa quina era una... No voy a entrar en ese aspecto, Claro. pero sí hubo una discusión. El otro fue un jurista que recopiló toda una serie de leyes
y elaboró un diccionario indiano. Son las dos grandes personalidades que salieron. Lamentablemente esa universidad fue clausurada por una razón, porque Carlos III en España, que tenía ideas liberales, y los jesuitas estaban cobrando una gran importancia en el campo educativo y en el campo político, mandó a clausurar la universidad. Los apresó, los encadenó y los sacó de Panamá. Incluso hubo la expulsión de todos los jesuitas en toda América Latina. Qué interesante. Profesor, me interesa saber sobre lo que era el modelo educativo, porque sabemos que el modelo educativo ha cambiado con el tiempo, así como cambia la sociedad. Obviamente también se va adaptando bastante a lo que son las necesidades y la realidad, pues, de cada tiempo. ¿Cómo era para ese tiempo el modelo educativo y cómo fue cambiando hasta la fecha? Bueno, era muy reducido el acceso a la educación, y la educación universitaria, después que se clausuró esa universidad, las únicas personas que tenían acceso a las universidades eran aquellas personas que tenían recursos económicos y podían viajar al Perú, principalmente a la Universidad Mayor de San Marcos, a Colombia y a Venezuela y a otros lugares. Después entramos en la época del siglo XIX y la época de la República, donde llegaron los... Aquí es donde llegan entonces los colombianos y nos unimos a la Gran Colombia. ¿Cómo realmente entonces pasamos de ser una escuela tenemos escuelas a base de la religión? Sí. ¿Cómo logramos entonces y comenzamos a expandirnos a nivel como república para brindarle esa educación a todos los panameños? Oiga, a crear un sistema. Usted siempre me hace preguntas, todos me hacen preguntas interesantes. A mí me gusta mucho la historia. Yo lo admiro mucho. Este es el tema de Alexis Citón. Me gusta esa pregunta porque cómo cambia la educación clerical, la educación religiosa, a una educación de corte liberal. Voy a extender un poquito. Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de Colombia, acaba prácticamente con las órdenes religiosas. No las acaba, sino las limita y trata de crear un sistema educativo de carácter religioso. Y se centraba en lo siguiente: la religión no tiene que estar en las escuelas. Una separación de la iglesia y del Estado. Y el siglo XIX en Panamá y en Colombia hay una lucha entre liberales y conservadores. Claro. Claro. La religión es católica o es liberal. Y después, posteriormente, con el presidente Manuel Amador Guerrero, él hace una obra muy importante. Muchos me criticarán y me han criticado con respecto a la labor de Manuel Amador Guerrero, porque yo la elogio. Claro. No había maestros en Panamá, y él trae a los hermanos cristianos de Colombia, lo que hoy es el Colegio La Salle. Oh, qué interesante. Los hermanos cristianos ya habían estado en algunas regiones del interior de Panamá, como específicamente Chiriquí y en Veragua. Y ellos... ¿Por qué estaban por allá? ¿Por qué llegaban allá? Ellos llegaban para realizar labores de adoctrinamiento cristiano, pero terminaban dirigiendo las escuelas. Hay algo que las personas no saben, y es que Panamá y en las áreas de Chiriquí, más que todo Volcán, Boquete, cada finca era casi un propio principado, por decirlo así, por ponerle un nombre. Y obviamente ahí cada quien se regía con su propia moneda, con su propia ley, y pagaban para... Perdón, repítame eso que no lo sé. Era casi como... Usted es más historiador que yo, entonces... No, hombre, esa es historia familiar. Lo que pasa es que mi familia cuando llegó y pasó exactamente eso y nos cuentan, ¿no? Y obviamente, pues, los que trabajaban ahí, pues, se les brindaba algún tipo de educación y hasta salud en esos momentos. Y por eso es que también hay un poco de maestros que llevaban al Chiriquí, a la Gran República Independiente. Interesante. Luego de esto, ¿qué pasa, profesor? Bien, entonces, Manuel Amador Guerrero lleva a cabo eso, ese proyecto educativo, y hay una lucha entre un sacerdote bernardino de la Concepción, que fue incluso el que le dio la confesión a Belisario Porras, que fue uno de los grandes teóricos digo grandes teóricos porque él era el que orientaba la religión educativa en ese momento, y en el Instituto Nacional se da una polémica entre Justo Facio y Bernardino de la Concepción para ver cuál es la orientación pedagógica del Instituto Nacional. O es religiosa o es conservadora. O es religiosa, conservadora o es liberal. Y hubo una gran polémica, pero lo que me llama la atención es que los grandes teóricos de la educación
nacen de las escuelas religiosas. Todos los liberales. Méndez Pereira, el gran constructor de la Universidad de Panamá, estudió con los hermanos cristianos. Okay. José Daniel Crespo y todos los teóricos posteriores de la educación en Panamá se forman con los cánones de la orientación y del currículum conservador y evolucionario. Era lo que predominaba, para ese tiempo en nuestro país, ¿cierto? Sí, pero entonces hay como una evolución, pero esa evolución es producto de que después ellos salen al exterior, a Chile, sale Méndez Pereira a Chile, José Daniel Crespo sale a los Estados Unidos y traen toda esa currículum y de formación educativa de los grandes teóricos norteamericanos, de John Dewey, del pragmatismo, y los aplican aquí en Panamá. Profesor, Diga. una casi última pregunta, porque no sé si mi compañero Alexis tenga otra también. ¿Cuál sería su opinión? Porque ya prácticamente vamos a cerrar el bloque. Sí. Sabemos que la actualidad de la educación en Panamá no tiene nada que ver con la de siglos pasados, Sí. pero la educación pues evoluciona de acuerdo a la historia del ser humano. Se ¿Cómo no? supone que hoy día Panamá pues es un país que va creciendo en desarrollo, pero ¿cuál es su opinión en lo que es la evolución de la educación en nuestro país conforme a la actualidad? Voy a ser sincero. Yo pienso que hay dos elementos o varios elementos. El primer elemento es el educador. Si tú eres educador, tú tienes que tener ánimo, formación, pero tienes que tener algo muy especial. Esos muchachitos que están al frente tuyo, tú los vas a formar. Ellos van a hacer en gran parte en su vida lo que tú le dijiste a ellos. Y si tú no tienes una conciencia clara, y eso llamo a los compañeros educadores, que nos fijemos más en una función social hacia ellos. El otro asunto es el problema económico de la educación en Panamá. En Panamá no existe el presupuesto adecuado para, creo que es el 3% que se da. Ahora estamos peleando para que creo que sea el 6 o el 7% de Los fondos. los fondos de la educación, y ahí es donde está el problema. Lo otro es que estamos construyendo una educación no en base al hombre panameño. Le pongo un ejemplo. Las escuelas rancho. Yo pienso que aquí en Panamá no debe haber ninguna escuela rancho. Claro, tampoco, nadie lo cree, profesor. No. Y lo otro es que para crear una educación vamos a tener que estudiar qué es el hombre panameño y no desechar la educación clerical. Yo no estoy de acuerdo con desechar la educación clerical. Yo estoy de acuerdo que hay normas éticas de comportamiento en una sociedad que deben ser asimiladas a un currículum educativo. Para terminar, la educación de Panamá, la educación universitaria, me estoy yendo más allá. Hay un problema en la educación aquí en Panamá. La educación universitaria, la rectora es la Universidad de Panamá. Pero la Universidad de Panamá creo que se ha quedado corta en cuanto a carreras y en cuanto a tecnología, y ha crecido las universidades privadas, y esto no es una crítica ni a la nacional ni a la universidad privada. Pero yo pienso que hay que revisar el sistema educativo y las escuelas se nos están cayendo. Excelente reflexión, profesor. Así es, Gracias. profesor Romero, muchísimas gracias. Y la verdad es que ha cambiado muchísimo la educación desde mis tiempos hasta el momento. La verdad Sí. que antes era un honor estar en escuelas como el Instituto, el Nodó, el Moscote, La Salle, San Agustín. Tú Sí. lo llevabas con honor. 5 presidentes salieron del Instituto Nacional. 5 Así es. expresidentes salieron del Así Instituto es, Nacional. profesor. Bueno, un tema que da para muchísimo más. Muchísimas gracias, profesor Romer. Yo voto porque usted esté aquí todas las semanas instruyéndonos y dándonos Pero cátedra. después que termina el De- programa, bueno, te vamos a citar más tarde para la comida.